Bueno, como hemos estado viendo, hermanos, acerca de los ancianos, por el plan que tenemos, bueno, este día continuaremos la clase que empezamos el miércoles anterior, que tiene como título algunas cualidades personales de los líderes, algunas cualidades que los líderes deben tener. Decíamos el miércoles que hemos visto anteriormente algunas características que deben de tener esos líderes, y hermanos, ahora veremos otras más adicionales de una manera más completa. El miércoles pasado hablamos de que los líderes deben ser personas con habilidad. También hablamos de líderes que deben ser personas de convicción. También dijimos que los líderes deben ser personas de valor, también diligentes. También deben ser personas de entusiasmo, amistosas y que tengan metas. Así que el punto que sigue es este: los líderes deben ser personas honestas, ¿ok? Recuerde que cuando usamos la palabra líder estamos refiriéndonos al gobierno de la iglesia, estamos refiriéndonos a los ancianos de la iglesia. Así que veamos ahora este asunto de ser honestos. La honestidad, hermanos, es lo que distingue a los buenos líderes. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3 y verso 9, hermanos? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Colosenses 3, 9. No se amontonen. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros. Ok, fíjese esto, hermano. Esto no es un mandamiento para los ancianos, es un mandamiento para los cristianos en general. Todos, hermanos, debemos de cumplir este mandamiento de no mentirnos los unos a los otros. Pero específicamente, hermanos, hablando de los líderes de la iglesia jamás querrá ser guiada por personas que son deshonestas, por personas que son mentirosas, por personas que, hermanos, pueden engañarse el unos a los otros. Fíjense en esto, hermanos. Las personas no confiarán en nadie que sea deshonesto, ¿sí? Así que la honestidad debemos de procurarla en todos los aspectos de la vida, pero mayormente, hermanos, en aquellos que son líderes en la iglesia, especialmente en los ancianos de la iglesia. ¿Cómo podría confiar una persona en los ancianos de la iglesia si estos son deshonestos? ¿Cómo podría una persona confiar sus problemas que tienen los ancianos para que estos le ayuden si estos van a divulgar los problemas que esa persona tiene? Aunque ellos digan que no lo van a hacer y lo hacen, bueno, eso es ser deshonesto, ¿sí? ¿Cómo podría la iglesia confiar en alguien que le esté ayudando a llegar al cielo si la manera como esa persona es, no en la iglesia, sino fuera de la iglesia, es deshonesta? Si es deshonesto en sus tratos, si es deshonesto en su trabajo, si es deshonesto con sus vecinos, si es deshonesto en cualquier cosa de la vida. Sería imposible, hermano, realmente que la iglesia pudiera estar siendo guiada correctamente cuando los líderes sean deshonestos. La honestidad es algo que debemos procurar en todos los aspectos de la vida y no solamente en nuestra relación aquí como cristianos. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4 y verso 8? Vayan a Filipenses 4:8. ¿Qué dice, hermanos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay alguno digno de alabanza, en esto pensad. Ok, fíjese cómo habla de todo lo honesto dentro de toda esta gama de cosas que menciona el apóstol Pablo. Y dice, en esto pensad, en esto pensad. Es decir, deben ser cosas que deben estar siempre en la mente de nosotros. La honestidad debe de estar presente siempre en cada aspecto de la vida, ¿sí? No solo nuestras relaciones como hijos de Dios. Ahora, cuando los líderes, hermanos, son así, son personas honestas, la iglesia estará confiando en ellos. La iglesia se dejará guiar por sus decisiones. La iglesia se dejará, hermanos, ser guiada en el camino al cielo, porque son personas que hablan verdad, son personas que no mienten, son personas que, hermanos, no dirán una cosa ahorita y mañana dirán otra, ¿sí? No, serán personas en las que se puede confiar con seguridad. Ahora, también, hermanos, los líderes deben ser personas trabajadoras, ¿ok?
hablando también de los ancianos de la iglesia, hermanos. Fíjese lo que la Escritura dice. Si tenemos talentos, estos talentos debemos usarlos. Acuérdense de Mateo capítulo 25, cuando Jesús habló de la parábola de los talentos, ¿sí? También en Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 11, dice que cada uno según el don que ha recibido debe ministrarlo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Okay? Así que la responsabilidad que tenemos todos como cristianos, no solo los ancianos, es de usar nuestros talentos en el servicio a Dios, cada uno según el don que ha recibido. Bueno, tratándose, hermanos, de los ancianos de la iglesia, los talentos que ellos tienen y el trabajo especial que ellos hacen de apacentar a la grey de Dios debe de ser hecho. Es decir, no puede ser que alguien sea anciano de la iglesia y esté sin hacer nada. Realmente él es el primero que tiene que hacer. Acuérdese de 1 de Pedro capítulo 5 verso 3, cuando dice que ellos deben de ser de ejemplo de la grey, ¿sí? Ejemplo del trabajo. Los ancianos, por lo tanto, los líderes de la iglesia deben ser personas trabajadoras. Si tenemos talentos, bueno, el trabajo que hacemos, hermanos, los hará crecer todavía más. Si tenemos muchos talentos, la actividad los hará crecer. Si tenemos menos talentos, la actividad cubrirá la falta de otros talentos. Pero es la actividad, hermanos, lo que hace que nuestros talentos crezcan. Es lo mismo en el gobierno de la iglesia. Cuando los ancianos empiezan, ellos serán nuevos en el trabajo de alguna manera, al menos ya establecidos como ancianos, aunque será un trabajo que han venido realizando antes. Y en algunas cosas probablemente ellos van a ir creciendo poco a poco y van a ir madurando poco a poco. Les he dicho antes lo que algunos hermanos que son ancianos de la iglesia han comentado, acerca de que cuando ellos empezaron eran unos y después de años son otros. La razón es que ellos han crecido a través de la actividad propia que han tenido como ancianos de la iglesia. Bueno, cuando los líderes de la iglesia, hermanos, son personas trabajadoras, los talentos que tienen crecerán todavía más y mejorarán cada día más en su trabajo para el Señor. Ellos, hermanos, paulatinamente irán creciendo, irán avanzando, irán madurando también, al mismo tiempo que la iglesia va madurando. Así que cuando se elijan ancianos de la iglesia, en la iglesia, hermanos, obviamente se va a elegir aquellos que en cierto sentido ya están haciendo esta actividad, pero se les establecerá como ancianos y ellos empezarán a trabajar ya especialmente como ancianos, y habrá cosas al principio que tal vez no las hagan de la mejor manera por su inexperiencia, pero al paso de los años se esperará que ellos maduren también, al mismo tiempo que la iglesia va madurando juntamente con ellos. Entonces, hermanos, esto se va a lograr en la medida de que los líderes de la iglesia sean personas trabajadoras, personas que en realidad se envuelven en el trabajo de la iglesia, y no personas que solamente van a ser puestas ahí como líderes, no ancianos que van a ser puestos solamente ahí como ancianos para tener el título, pero que no hacen absolutamente nada por la obra, no hacen absolutamente nada por la grey. Por lo tanto, hermanos, los líderes deben de ser personas trabajadoras. La falta de actividad siempre va a producir más inactividad, ¿sí? ¿Qué pasa el día que te quedas dormido más tarde? Estás impuesto a levantarte todos los días a las 6 de la mañana para ir al trabajo, a los niños, la escuela, etc. Y de repente se llegó un día de vacaciones y dices, bueno, me voy a levantar más tarde. Y sí, no te levantas a las 6, aunque para las 6 ya estás con el ojo pelón, ¿verdad? Pero te vuelves a dormir y luego son las 8, ya dices, ya me voy a levantar. Pero ya no te quieres levantar, sientes que te falta todavía dormir más. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya estuviste inactivo y quieres seguirte quedando ahí. La inactividad siempre producirá inactividad. Por eso, hermanos, es que el escritor a los Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo que está diciendo el escritor a los Hebreos es que cuando una persona deja de reunirse, se vuelve una costumbre no reunirse, porque la inactividad contribuye a tener más inactividad. Espiritualmente hablando, dejar de reunirnos una vez, 2 veces, 3 veces, una semana, 2 semanas, un mes, producirá más deseo de no reunirse, y al rato dejamos de reunirnos un día y al final terminamos dejando completamente la iglesia.
porque la inactividad produce más inactividad. Así que los líderes, hermanos, deben poner el ejemplo en cuanto al trabajo. Se me olvidó moverle aquí, hermanos. ¿Ok? Los líderes deben poner el ejemplo en cuanto al trabajo. ¿Qué dice 1 Pedro 5:3? Bueno, usted ya lo hemos visto muchas veces. Sino siendo ejemplo de la grey. ¿Ok? Así que podemos nosotros, la iglesia, confiar en alguien que esté guiándonos si ese alguien es flojo, si ese alguien no le gusta trabajar en la iglesia, si ese alguien no está dispuesto a trabajar en la obra. No, hermano, la iglesia no va a confiar en ellos. Pero cuando la iglesia tiene líderes que realmente son el ejemplo de trabajo, ¿sabe qué va a pasar con la iglesia? La iglesia misma crecerá en eso y será también más y más y más trabajadora. Fíjense, ahí en la escuela los estudiantes son enviados cada semana a un lugar diferente a predicar. Si les dan la oportunidad de predicar, qué bueno, y si no, pues ellos saben que tienen que hacer lo que el predicador a donde van les diga que hagan. Muchos les dan la oportunidad, pero varios de ellos me han comentado de una congregación, no decimos nombres, pero en esa congregación, hermanos, dice, cuando vamos y nosotros vemos que realmente están muertos, realmente no hay vida ahí, solamente están reuniéndose y se van a su casa y se acabó. Un hermano me dijo, hermano, les dije que si querían yo les ayudaba a evangelizar y me dijeron que no. Les insistí y les dije, hermanos, yo puedo venir un día entre semanas si quieren, y si alguien quiere acompañarme, yo voy y hago evangelismo. Y dijeron, no, nosotros estamos a gusto así. ¿Ok? Bueno, tristemente la razón por la que están así en ese estado de inactividad es porque los que han estado como líderes han sido inactivos, han sido perezosos, han sido flojos, así que así siguen ellos, así fue como fueron enseñados. Pero fíjense, ahora les cambio la idea. Muchas personas vienen aquí a la iglesia, hermano. Muchas personas llegan a ser cristianos aquí en San Bernabé. Y desde que ellos empiezan a visitar la iglesia, ellos empiezan a ver la actividad que hay aquí. Hay varias personas que inmediatamente después de que se bautizaron, me andan preguntando a mí, o al hermano Pío, o al hermano Ezequiel, oiga, ¿y cuándo me va a tocar a mí ir a Higueras? ¿O cuándo me toca a mí ir a la Alianza? Porque ellos han aprendido que la iglesia no consiste solamente con venir y reunirse y regresarse a casa. La iglesia consiste en hacer la obra del Señor, ¿sí? Por lo tanto, muchos aquí saben que eso es la iglesia y no han conocido otra forma más que esa. Y ojalá y no conozcan otra, ¿verdad? Porque no van a quererse hacer igual. Pero, hermanos, muchos están inactivos precisamente por el mal ejemplo de los líderes de inactividad. Así que, por lo tanto, los líderes deben ser personas trabajadoras. También, hermanos, los líderes deben ser personas que sean justas, hermanos. La justicia es el secreto del buen gobierno, hermanos. La justicia es el secreto del buen gobierno. Nadie estará más a gusto con sus gobernantes, secularmente hablando, que aquellos que están siendo gobernados por personas justas. Bueno, nosotros, hermanos, sufrimos de esto en nuestro país, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestros gobernantes no son personas justas. Por lo tanto, el pueblo sufre. Cuando los gobernantes son injustos, el pueblo paga las consecuencias, el pueblo sufre. ¿Ok? Así que la justicia es el secreto del buen gobierno, no solo en lo secular, también en lo espiritual. ¿Ok? En lo espiritual, hermanos, también cuando los ancianos de la iglesia son justos, la iglesia estará bien, no será tratada con injusticia y habrá mejores resultados. Piensen esto, la justicia no tiene preferencia por partidos, por amistad, etc. Los ancianos de la iglesia no tendrán partidos por amistad, no tendrán partidos, hermanos, no tendrán preferencias, por determinadas cualidades de los miembros, no van a tener preferencias porque unos viven en un lugar y otros en otro, no van a tener preferencias porque unos tienen un determinado nivel educativo que otros, etcétera. A todo mundo lo tratarán de la misma manera. ¿Por qué? Porque los líderes son personas justas, ¿sí? Piensen esto. Dios, hermanos, demanda que nosotros busquemos la justicia. ¿Qué dice Miqueas, hermano? Miqueas capítulo 6 y verso 8. Miqueas 6, 8. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y justicia, Jehová de quien solamente hace justicia y
¿Qué pide Dios de ti, oh hombre? Que hagas justicia, que practiques la justicia. Miqueas, hermano, le estaba hablando a la nación de Israel. Y más específicamente, hermanos, estaba hablando contra los líderes de Israel que no habían practicado la justicia entre el pueblo. Bueno, Miqueas dice que lo que Jehová demanda de ellos es que sean justos y misericordiosos. Justos y misericordiosos. Así que Dios demanda que busquemos la justicia en lo que hacemos. Ahora leamos también Proverbios capítulo 8 y verso 20. Proverbios 8:20, ¿qué dice? Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Ok. Por veredas de justicia guiaré. Ok. Por sendas de juicio. Lo que está diciendo ahí, hermanos, es que los líderes deben de guiar al pueblo por caminos que sean justos, caminos de justicia, caminos que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire esto, la palabra justicia en la Escritura tiene dos aplicaciones. Una aplicación es respecto a tomar una decisión que sea justa, darle a cada quien lo que merece. Pero también la justicia tiene que ver con los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son justos, ¿sí? Así que a veces en la Biblia, cuando oímos la palabra justicia, se está refiriendo a todos los mandamientos de Dios. Así que entonces los líderes van a guiar a la iglesia por caminos justos, es decir, van a guiar a la iglesia de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y a veces los mandamientos de Dios, hermanos, son, vamos a decirlo así, fuertes, en el sentido de que al aplicarlos puede ser que alguien salga lastimado, o puede ser que a alguien se le hiera al momento de estarle aplicando los mandamientos justos del Señor. Pero aunque sea así, los líderes tendrán que hacer esto porque ellos son justos. Y tienen que darle a cada quien lo que se merece. Y tienen que ayudarle a cada quien a caminar por sendas justas, por sendas correctas. Por lo tanto, hermanos, los líderes deben ser también personas justas. Bueno, hay entre nuestra hermandad, hermanos, hermanos que sean honestos, hermanos que sean trabajadores, hermanos que sean justos. Si los hay, hermano, entonces tenemos hermanos que pueden ser nuestros ancianos. Pero algo más, también los líderes deben ser personas con conocimiento. ¿Ok? ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:6? 1 de Timoteo 3:6, hermano. No un neófito, no sé que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ok, este es un mandamiento sí específicamente para los ancianos. ¿Cómo dice? Que no sea un neófito, es decir, alguien inexperto, alguien que está recién convertido, alguien que tiene poco conocimiento. Los líderes de la iglesia, hermanos, deben ser personas con conocimiento, es decir, personas que conozcan plenamente el consejo de Dios. El conocimiento, hermanos, que los líderes tienen determinará el tipo de decisiones que tomarán. Líderes, hermanos, ancianos de la iglesia que no estén bien preparados en las escrituras, hermanos, llevarán a la iglesia a la falsa doctrina. O cuando aparezcan falsos maestros se dejarán convencer por los falsos maestros. Pero cuando los líderes de la iglesia conocen la escritura, entonces ellos se preocuparán siempre para que la iglesia no se salga de la verdad correcta. Para que la iglesia, hermanos, no abandone la verdad. Se preocuparán, hermanos, cuando haya falsas enseñanzas, y ellos quitarán del medio a los falsos maestros. Así que debe de ser una persona que no sea neófito, porque el conocimiento determina el tipo de decisiones que tomamos. De acuerdo a lo que yo conozco es entonces lo que yo decido. Los ancianos están tomando decisiones por la salud espiritual de la iglesia. Pero si sus decisiones no son conforme a la voluntad de Dios, entonces en lugar de traerle bendición espiritual a la iglesia, le traerán maldición. Por esa razón tienen que ser personas de conocimiento, ¿ok? Aquellos que son líderes de la iglesia. La Biblia de hecho nos manda que crezcamos en el conocimiento. En 2 de Pedro capítulo 3 y verso 18, el apóstol Pedro dijo que debemos crecer en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Efesios capítulo 4 también nos dice que debemos llegar a ser a la medida de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el conocimiento es algo que es demandado de aquellos que son líderes en la iglesia. ¿Cómo podría la iglesia confiar en los ancianos, en las enseñanzas de ellos, en las decisiones que están tomando en beneficio de ellos, si estos no tienen el conocimiento suficiente de la palabra de Dios? No estoy hablando aquí, hermanos, de que los ancianos tengan que ser personas que conozcan la Biblia completa. No estoy hablando aquí de que las personas tengan que ser teólogos, ¿verdad? No. Les he dicho antes que no es necesario, no hay un mandamiento que diga que los ancianos tienen que tener más conocimiento que el predicador. No hay un texto que diga eso, ¿sí? Los que somos predicadores, pues tuvimos la oportunidad de estar 2 años, y algunos más, ¿verdad?, metidos en un salón estudiando profundamente la Escritura, ¿sí? Tuvimos esa bendición, pero eso no significa que no pueda haber ancianos donde uno predica porque estos ancianos no saben lo mismo que tú. Pues no es así. Más bien, los ancianos tienen que tener un determinado conocimiento, que no sean neófitos, que conozcan la Escritura, que puedan enseñarles a otros la verdadera doctrina, puedan enseñarles a otros el Evangelio, pero pues nada más. Ellos se apoyarán en los predicadores también para su trabajo que realizarán, pero los predicadores no serán los que tomarán las decisiones por ellos. Ellos serán los que están guiando a la iglesia, a pesar de que el predicador pueda conocer un poquito más. Así que no hay nada que diga que tiene que ser al revés. Pero sí la Biblia dice que no debe de ser un neófito. Sí la Biblia dice que debemos crecer en el conocimiento de Cristo, y los que están guiando a la iglesia deben de ser líderes que tengan conocimiento de la palabra. ¿Hay hermanos entre nosotros que tienen buen conocimiento de la palabra? Sí los hay, sí los hay. ¿Hay hermanos entre nosotros que fácilmente pudieran debatir con alguien que enseña que podemos usar instrumentos musicales para adorar a Dios? Sí los hay. Hermanos que pueden enseñar con la Biblia por qué ofrendamos y no damos diezmo, sí los hay. Hermanos que puedan sentarse con alguien y predicarle el plan de salvación, llevarlos a los pies de Cristo, también los hay. Hay hermanos aquí que puedan tener conocimiento suficiente para demostrar que el único gobierno que la Biblia establece es el de ancianos, también los hay. Hay hermanos aquí que sepan que hay un cielo, que puedan enseñar que hay un cielo y que hay un infierno, también los hay. Así que ellos son conocedores de la palabra, ¿sí? Así que entonces los líderes deben ser personas con conocimiento. Número 12, los líderes deben ser personas que guían. Personas que guían. En algún lugar leí una vez que decía que llegó un hombre corriendo, iba por un camino, llegó un hombre corriendo a una tienda que había ahí, un tendajo, ¿verdad?, como le dicen, ahí, y dijo: oiga, ¿no vio pasar por aquí a un grupo de personas? Dice: sí, hace como unas 3 horas que pasaron. Dice: bueno, es que yo soy su líder. Por favor, si fuera su líder tú irías adelante, ¿verdad? Así que los líderes son personas que guían, ¿ok? Ellos están al frente, hermanos, ¿ok? Fíjense en esto. Los que son guiados nunca irán más allá que sus líderes, ¿ok? Los que son guiados nunca irán más allá que sus líderes. Es decir, hasta donde los líderes vayan, hasta ahí irán a los que están guiando. Por eso, si un líder no tiene metas, pues la congregación no tendrá metas. Si un líder no se preocupa porque la iglesia tenga actividad, la iglesia no tendrá actividad. Así que el trabajo de los líderes, hermanos, consiste en guiar. Los líderes son o deben ser personas que guían, porque la iglesia no irá más allá de a donde los ancianos vayan. Por eso es importante que cuando se establecen ancianos, se establezcan como ancianos personas de trabajo, personas que ya están haciendo el trabajo de guiar a la iglesia. Los líderes, hermanos, deben ver 3 cosas. Primero, deben ver qué es lo que debe ser hecho. Los líderes están pensando más adelante siempre, qué es lo que debe ser hecho, qué hay que hacer.
¿Qué vamos a hacer este año que viene? ¿Qué queremos hacer dentro de 5 años? Deben de estar viendo qué debe de ser hecho. Número 2, deben de estar viendo qué puede ser hecho. Y número 3, deben de estar viendo cómo hacerlo. ¿Ok? 3 cosas fundamentales que los ancianos tienen que pensar siempre. ¿Qué debe ser hecho? ¿Qué puede ser hecho? Y cómo hacerlo. ¿Sí? Cuando hay esto en los líderes de la iglesia, hermanos, son líderes que están guiando al pueblo. Son líderes que están activos. Así que entonces los líderes deben hacer esto para la labor de guiar al pueblo. Nosotros, hermanos, tenemos una cultura en la que no se nos enseña a planear, no se nos enseña a prever. Siempre, hermanos, estamos actuando como bomberos. ¿Cómo actúan los bomberos? Hay un incendio allá, pues córrele para allá. Hay un incendio acá, córrele acá. Hay otro incendio acá, córrele para acá. Y otro para allá, y así andan. No se puede planear dónde será el siguiente incendio, ¿verdad? O al menos que tú digas, voy a quemar mi casa ahora y venga mañana a las 10 para que la paguen. Pues no, eso no puede ser, ¿verdad? Pero muchos actuamos en este país como bomberos, solamente tapando los huecos que se van abriendo, atendiendo las cosas que van surgiendo. Como dice el hermano Pío, corre y corre y atrás de nada, ¿sí? Porque no se planea. Pero cuando la iglesia está siendo guiada por líderes verdaderos, cuando la iglesia tiene ancianos y estos son trabajadores y son líderes que están guiando, planearán, hermano. No va a decir, hermano, ¿cómo ves si la otra semana hacemos una campaña? No, espérate, pues eso no está planeado. ¿Sí? Cuando algunos ancianos, hermanos, acostumbran, por ejemplo, planear las enseñanzas que se van a dar todo el año. ¿Ok? Por ejemplo, para esta fecha, ellos ya le dijeron al predicador qué temas son los que quieren que predique el predicador por el año siguiente. Y el predicador tiene que hacer una lista y decir, estos son los temas, y aquí está todo lo que yo voy a predicar. ¿Ok? Bueno, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Yo les digo a los muchachos de la escuela, ¿son ustedes de los que cuando van en el camión, en el boletito ahí del camión van haciendo el sermón, o lo tienen desde antes? Y nomás se ríen, nomás se ríen. ¿Por qué se ríen? Porque es cierto lo que les estoy diciendo. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque así lo hacía yo antes, hermano. Así lo hacía yo. ¿Sí? Pero después me di cuenta de que eso no funcionaba. Si yo no planeo las cosas que voy a predicar y que voy a enseñar, pues realmente no estoy haciendo realmente nada. Estoy dando nada más un golpe aquí, otro allá y otro más allá, y no hay realmente un desarrollo o un crecimiento. Realmente los líderes deben ser personas que guían, y para eso, hermanos, el qué debe ser hecho, el qué puede ser hecho y cómo hacerse, hermanos, es la parte fundamental de la planeación que los líderes van a llevar a cabo. Número 13, los líderes también deben ser personas maduras. La madurez, hermanos, la madurez permite entender el mundo de alguien más. Fíjate en esto. La madurez nos permite entender el mundo de los demás. ¿Sí? Brian no puede entender el mundo de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl ha vivido, ¿cuántos años más que Brian? No sé cuántos, pero un montón de años más que Brian. ¿Sí? Pero cuando Brian crezca y llegue a la edad de Saúl, entonces va a decir, ahora entiendo a mi papá. ¿Por qué? La madurez. La madurez. ¿Sí? Así que cuando la persona es madura, la madurez te permite entender a los demás. ¿Sí? Bueno, en relación, hermanos, a los ancianos de la iglesia, el término anciano precisamente indica madurez. Por eso se les llama así. Indica experiencia. Indica el haber vivido cosas que otros no han vivido. ¿Sí? Por ejemplo, Marcos y Patti no han vivido lo que hemos vivido Carmen y yo. ¿Por qué razón? Sus hijas están chiquitas. Pero Carmen y yo, nuestra hija ya está grande, así que hemos vivido cosas que ellos no han vivido. Tenemos más madurez en ese sentido. Y esa madurez que tenemos nos permite entender el mundo de Patti y de Marcos en relación con sus hijas. ¿Sí? Bueno, llévenlo esto a la iglesia.
Ahora, los ancianos de la iglesia, siendo personas de madurez, bueno, personas que ya tienen tiempo en la iglesia, esta madurez les va a permitir a ellos entender el mundo en el que están viviendo los demás cristianos. Y eso les ayudará para ayudar a la iglesia. Así que los líderes, hermanos, específicamente los ancianos, deben ser personas que tengan cierto grado de madurez. Ahora, esa madurez, hermanos, se alcanza a través de la palabra, a través del estudio y obediencia a la palabra de Dios. Acuérdate 2 de Timoteo 3, 16 y 17. No lo leas. Pero 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, completo, perfectamente o completamente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es la que le da madurez a los ancianos. Por eso los ancianos tienen que ser personas de conocimiento, ¿sí? La madurez se alcanza solamente estando en Cristo, hermanos. Los ancianos, siendo personas de un nivel espiritual alto, bueno, ellos tendrán una buena relación con Cristo, que les ayudará a poder entender el mundo de los demás y poder ayudarles en los problemas en los que ellos se enfrentan. Número 14, también los líderes deben ser personas nobles, personas nobles. Y cuando hablamos aquí de personas nobles, hermanos, no estamos hablando de personas que tengan un nivel social alto, ¿verdad? No, a veces se usa la palabra noble en ese sentido, sino más bien se refiere a un carácter noble. La mejor escuela, hermanos, para ser personas nobles es imitar a Jesucristo. ¿Qué dice Mateo capítulo 11 y verso 29? Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Ok. que hallaréis descanso Hallaréis descanso para para vuestras almas. vuestras almas. ¿Cómo, Señor? Si aprendes de mí que soy manso y humilde. Si aprendes de mí que soy noble en mis sentimientos, que soy noble en mi corazón, que no soy engreído o engreído, engreído, bueno, eso, ¿verdad? Que no me creo más que los demás, que no soy orgulloso, que no soy vanaglorioso, ¿sí? Que no soy ególatra, soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Dice, aprendan de mí, y entonces hallarán descanso para sus almas. Respecto a los líderes, hermanos, los líderes, cuando ellos están imitando a Jesucristo, bueno, entonces ellos van a alcanzar ese carácter de nobleza. Un carácter noble ayudará en el liderazgo, hermanos, ayudará en el liderazgo. ¿Cómo, hermanos, un carácter noble ayuda en el liderazgo? Bueno, las personas seguirán a personas con un carácter noble. En la iglesia es así. Ningún cristiano voluntariamente se quedará o querrá sujetarse a los ancianos cuando éstas sean personas ásperas, cuando estas personas sean vanagloriosas, cuando estas personas sean orgullosas. Tal vez se sujetará porque dirá, bueno, pues la palabra dice que debo de obedecer a los ancianos y me voy a sujetar, pero no será una sujeción voluntaria, ¿sí? Cuando las personas que están llevando a cabo el trabajo de ancianos en la iglesia son nobles, la iglesia también será noble. Hay un dicho mexicano que dice que en el pedir está ¿qué? Está el dar, ¿verdad? ¿Sí? En el pedir está el dar. Así que si tú actúas con nobleza, la iglesia también actuará con nobleza, ¿sí? Así que entonces el tener un carácter noble ayudará a que las personas voluntariamente sigan a esa persona. Las personas nobles, hermanos, también nunca buscarán imponer su voluntad siempre. Piensen esto, aun cuando los ancianos de la iglesia son los encargados de tomar las decisiones, y aun cuando ellos serán quienes decidan siempre lo que la iglesia va a hacer, todo anciano que es noble, o todo ancianato que sea noble, buscará siempre, encontrará siempre la manera de cómo obtener la opinión de la iglesia completa. ¿Cómo? No sé. A lo mejor pondrán un buzón ahí y dirán aquí sugerencias de los ancianos, y ahí las pondrán y ellos deberán de considerarlas. Aunque ellos sean los que tengan que tomar las decisiones, sin embargo,
Cuando los ancianos son nobles, hermanos, cuando no piensan que su voluntad es la buena siempre, entonces considerarán la opinión de toda la iglesia. Y no hay mejor resultado, hermanos, que cuando los líderes consideran la opinión de los que son guiados. Así que entendamos eso, un carácter noble va a ayudar a la persona a desarrollar su liderazgo. Somos nuevas criaturas estando en Cristo. Acuérdense de 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque muchas veces nosotros nos escudamos en que así es nuestro carácter, en que así es nuestra forma de ser. Pero se nos olvida que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Esas cosas viejas que han pasado se refiere al carácter, a la forma de ser, a las cosas que nos gustaban, a lo que hacíamos antes de conocer al Señor, incluyendo el tener un mal carácter, incluyendo el tener un carácter orgulloso, un carácter de vanagloria. Todo eso debe quedar atrás y ahora, hermanos, ser personas nobles. Aprendan de mí, dijo el Señor en lo que leímos en Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué vivimos siempre preocupados y alterados, ¿sí? Y no tenemos sosiego? Pues tal vez porque no hemos aprendido de Cristo, que es manso y humilde de corazón, les dice. Si ustedes son mansos y humildes de corazón, hallarán descanso para vuestras almas, estarán tranquilos. Los ancianos serán así, hermanos, personas tranquilas. No se alebrestarán a la primera, no se enojarán a la primera. Su carácter de nobleza les ayudará a tener paciencia en cuanto a eso, ¿sí? Pero si somos alebrestados, pues somos, hermano, como cerillitos, ¿verdad? De volada nos encendemos. Pues se va a proceder mal. Se va a proceder mal y las decisiones se tomarán mal y la iglesia no estará a gusto y herirán a muchos, afectarán a muchos por malas. También existe la posibilidad que no porque son ancianos no son perfectos. Exactamente, hermano, no son perfectos. Pues no siempre su voluntad será la más correcta, aunque ellos tengan que tomar la decisión. Pero si son sabios, a lo mejor la hermana Olga tiene la mejor idea, pues hay que considerar la opinión de la hermana Olga, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos de lo que se trata aquí. Ahora, también 15, los líderes deben ser personas optimistas, El optimismo, pues es parecido al entusiasmo del que hablamos el miércoles, pero mire lo que dice Mateo 21:22. Mateo 21:22. Mateo 21:22. ¿Qué dice, hermano? Creyendo, lo recibiréis. Creyendo, lo recibiréis. ¿Ok? El optimismo, hermanos, está ligado a la fe. Está ligado a la fe. Así que, si nosotros pedimos a Dios, pero pedimos sin fe, dice Santiago, no crea que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1. ¿Sí? Así que el optimismo, hermanos, es algo que debe estar presente en los cristianos y mayormente en los ancianos, porque si ellos siempre están viendo hacia adelante y dicen, no, pero si hacemos esto va a pasar esto, y si hacemos esto no, nos va a pasar esto, ¿para qué lo hacemos? Mejor no. Así será la iglesia. El ser optimista, hermano, es definido como alguien que ve la oportunidad en medio de las dificultades. ¿Ok? Una persona optimista es alguien que en lugar de ver dificultades ve oportunidades. Hace mucho también, aquellos cursos de capacitación que nos daban cuando trabajaban los hermanos, también hacían una ilustración y decían que una persona que tenía una zapatería en México mandó a alguien a hacer un estudio de mercado en un lugar en África, ¿sí? Para ver si ellos podían llevar su producto a vender a África. Entonces cuando la persona llegó allá y vio pues, que todo el mundo andaba descalzo, no usaban zapatos, dijo, no, este negocio no va a funcionar aquí porque todos andan descalzos. Pero luego mandó a otro y el otro fue y vio lo mismo y dijo, no, manda todo lo que puedas de cargamento de zapatos porque nadie tiene zapatos aquí. O sea, el otro vio la dificultad, mientras que el otro vio la oportunidad. Todo depende del cristal con que lo veas. Pero una persona optimista siempre verá, aunque las cosas parezcan que están grises, verá que hay una oportunidad para crecer algo, ¿sí? Así que
para crecer en algo. Así que, hermanos, los líderes tienen que ser personas también optimistas. Una iglesia que está siendo guiada por personas optimistas, hermanos, traerá como consecuencia una iglesia optimista también. La iglesia estará animada, la iglesia querrá hacer algo, hermano, ¿sí? Miren, nada más como lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? No lo busques, si todos los días lo dice en memoria. Es la única memoria que no sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba siendo optimista ahí respecto a sus condiciones materiales, ¿verdad? Dice que él había aprendido a vivir con necesidad o a vivir con abundancia. Para los dos estaba enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso habla de un carácter optimista, ¿ok? Hermanos, ahora que empezamos a trabajar con los grupos, ¿sí? Les digo una cosa, no pensaba yo que realmente pudiera funcionar como está funcionando. Bueno, pequé de falta de optimismo ahí, hermano, soy sincero. Pero ahora veo cómo están todos ustedes haciendo cosas y digo, bueno, no soy yo, es mi Dios el que permite que se haga eso. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos enfrente o tengo enfrente de mí a personas que son optimistas, que personas que son optimistas para hacer estos trabajos, y gracias, hermanos, por estarlo haciendo. Pablo dijo ahí en esa misma parte de los Filipenses, les dice, no es que busque dádiva, sino es que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es, hermano, lo que estamos buscando. Que ustedes tengan fruto que abunde en su cuenta. Que ustedes hagan algo para el Señor. Porque el Señor dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, que creen en mí, a mí me lo hiciste. ¿Tú crees que cuando fuiste a visitar al hermano Iván al hospital, estabas visitando realmente al hermano Iván? No, estabas visitando al Señor mismo. Eso es, así, hermano, estás sirviendo al Señor mismo. Bueno, hay que ser optimistas también. Ahora, los líderes también deben ser personas de oración. Saben que la oración es fundamental para guiar a otros, hermanos. Hay que orar mucho en las decisiones que se tomen, orar mucho, hermanos, para que las cosas vayan bien. Jesús dijo, hermanos, que debemos de orar siempre. Lucas capítulo 18 y verso 1, no lo busque. Jesús hasta contó ahí una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar, de orar siempre y no desmayar. Y contó la historia de aquella viuda que le resultaba incómoda a aquel rey, ¿verdad? Que decía, bueno, aunque ni soy un rey justo, ni le temo a hombres ni nada, pero por cuanto esta mujer me molesta, le voy a hacer caso de lo que me está diciendo. Y dice el Señor, ¿qué no hará con ustedes Dios, que no es como el rey injusto? ¿Qué no hará Dios con nosotros, que oye nuestras peticiones? ¿Qué no hará Dios con nosotros, que sabe lo que necesitamos? ¿Qué no hará Dios con nosotros, que nos ama y que nos ha tomado como sus hijos? ¿Sí? Ahora, también, hermanos, los líderes dependen de la oración porque saben que Dios los oye. Juan 5, 14 y 15, también ya conocemos ese texto. Así que entonces los líderes deben ser personas de oración. Pablo dijo que debemos de orar sin cesar también en 1 Tesalonicenses 5, 17. Los líderes, al estar tomando decisiones, al estar guiando a la iglesia, hermanos, al estar buscando lo mejor para la iglesia, ellos deben de permanecer siempre en oración constante con el Padre Celestial por medio de Cristo, para que Dios les ayude a tomar las decisiones correctas, a guiar al pueblo por las sendas de justicia, a corregir el pueblo que tiene que ser corregido con mansedumbre, a animar al pueblo que tiene que ser animado, a tomar a las personas de la mano, hermanos, para llevarlas a tener una mejor relación con Cristo. También los líderes deben ser personas tranquilas. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 10 al 11. Primera de Tesalonicenses 4, del 10 al 11. Del 10 a 11. Y también lo que hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más,
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ok. Que tengan, dice que, tranquilidad entre vosotros. Ok. Bueno, Pablo recomendó entonces ahí tiempo para estar tranquilos. Ok. Si alguien necesitará de tranquilidad, hermanos, son los ancianos. La tranquilidad es requerida para meditar, hermanos, para pensar las cosas que se van a decidir, para pensar lo que se debe hacer. Una de las cosas es que hay que meditar en lo que la palabra de Dios dice. Ellos tendrán no solamente una meditación personal, sino también deben tener una meditación en la palabra de Dios, especialmente cuando se tienen que tomar decisiones, y esto les ayudará a tomar mejores decisiones. Nadie, hermanos, que no tenga un carácter tranquilo en la toma de decisiones tomará decisiones correctas. Hay decisiones, hermanos, que son tomadas con el estómago, ¿verdad? Reaccionamos visceralmente y reaccionamos de acuerdo a nuestros impulsos, a nuestras emociones, a nuestro coraje, pero otros toman decisiones tranquilamente. Deben dice un dicho, despacio que llevo prisa, ¿sí? Cuando aprendemos a tener tranquilidad, sosiego y meditamos antes de hablar, antes de decidir, las cosas se solucionan de una mejor manera, ¿sí? A veces no habrá mucho tiempo para tomar una decisión, pero aún en medio de la urgencia siempre es preferible tener cierta tranquilidad para tomar las decisiones más adecuadas, ¿sí? Ayer estaba viendo una película. Ayer me enfermé tremendamente, hermanos, bueno, mejor no les digo, pero me sentía muy mal. Prácticamente estuve todo el día acostado. Estaba viendo una película, no recuerdo el nombre, pero es una película que gira en torno del draft de la NFL. Y me gustó una frase que dijo ahí una persona, el que es el presidente supuestamente en la película, ¿verdad? De los Cafés de Cleveland, ¿verdad? Y dice que el tiempo es imposible detenerlo, pero los grandes saben cómo hacer que el tiempo transcurra más lento. ¿Ok? Y todos estaban desesperados para que él tomara la decisión de qué jugador escoger. Y él empieza a hacer una serie de movimientos en su cabeza y al final hace la mejor elección. Y le quedaba muy poco tiempo para hacerlo. Entonces, me gustó esa frase, hermanos, porque habla de la tranquilidad que tenemos que tener en el momento de tomar decisiones cuando el tiempo apremia, ¿sí? Los ancianos a veces tendrán que tomar decisiones así cuando el tiempo apremia, pero aún en medio de eso ellos tienen que aprender a ser personas tranquilas y a meditar antes de actuar. También los líderes, hermanos, deben ser personas confiables. La confiabilidad es mejor que la habilidad. Una persona confiable es mejor que una persona de habilidad, ¿sí? Una persona que sabemos que va a hacer lo que dice es mejor que una persona que sabemos que puede hacer lo que está diciendo, ¿ok? La confiabilidad es mejor que la habilidad. Una persona confiable será siempre digna de ser seguida. Dios requiere, hermanos, que los administradores sean hallados fieles. 1 Corintios capítulo 4 y verso 2. Así que los líderes deben ser personas confiables. También deben ser personas que permanecen de pie. Algunas veces todos se irán y ellos quedarán solos. Habrá decisiones a veces que a la iglesia no les habrá de gustar, pero es lo mejor para la iglesia. Y algunas veces todos los demás opinarán lo contrario, pero ellos estarán de pie. Todos se pueden ir, pero ellos no. Deben estar de pie por la fe verdadera del Evangelio, es decir, por la sana doctrina. Deben estar firmes, esforzándose en ella. Deben permanecer firmes hasta el final, etc. Los líderes también deben ser personas que piensen, hermanos, que piensen. Los pensamientos, hermanos, son los que permiten crear cosas. Por eso es necesario meditar. Un líder que piensa buscará las mejores opciones para la edificación de sus seguidores. De sus pensamientos, hermanos, dependerán también sus acciones. Quiero terminar diciéndole esto, hermanos. Un buen líder es aquel
que es lento para sospechar, pero rápido para confiar. Un buen líder es el que es lento para condenar, pero rápido para justificar. Lento para ofender, pero rápido para defender. Lento para descubrir, pero rápido para proteger. Lento para reprender, pero rápido para contenerse. Lento para desestimar, pero rápido para apreciar. Lento para demandar, pero rápido para dar. Lento para provocar, pero rápido para ayudar. Lento para resentirse, pero rápido para perdonar. Aquí hemos visto 20 características diferentes a las que habíamos visto antes respecto a los buenos líderes. Cultivemos esas cualidades, hermanos, para ser el tipo de líder que el pueblo de Dios necesita. Así que, antes de irnos, hermanos, antes de irnos, piensen, tenemos hermanos que tengan todas estas características que hemos mencionado. ¿Hay hermanos en la congregación que tengan estas características? Sí los hay, hermanos, sí los hay. Entonces, estamos en el camino, hermanos, para lograr la meta de llegar a tener ancianos en esta congregación. Dios les bendiga.